Como concepto introductorio tenemos ¿qué es la fricción? La fricción es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos ásperos y se pone en movimiento. Estas fuerzas se deben a que una superficie se adhiere contra la otra, ya que encajan entre sí las irregularidades de las superficies de rozamiento. La fuerza de fricción es paralela o tangente a ambas superficies y opuesta en sentido a su movimiento. Por lo tanto, la fricción produce un efecto deseable en la mayoría de los casos, pero en otros es necesario minimizar la fricción. Existen dos tipos de fricciones, la fricción estática y la fricción dinámica. La fricción estática es una especie de fuerza que se ejerce sobre la superficie de dos objetos, evitando a toda costa que estos se deslicen unos sobre otros, o bien en distintas direcciones. Tiene lugar cuando dos cuerpos hallan el reposo. Cuando un cuerpo pretende moverse en una dirección y encuentra otro que le opone resistencia en dirección contraria, se genera una resistencia inicial, es decir, que impide que el objeto se mueva tan siquiera. En términos más sencillos, suele llamársele fricción de agarre porque impide el movimiento del cuerpo. La fricción dinámica, por el contrario, es cuando dos superficies se deslizan una sobre otra. Es ahí donde se da lugar a la fuerza dinámica, o también conocida como fricción cinética, la cual ejerce una especie de freno sobre la velocidad del movimiento, impidiendo que éstas se deslicen a gran velocidad. La fricción dinámica siempre se busca debido a movimiento y velocidad, y siempre se genera o tiene lugar cuando ha sido vencida la fuerza estática. Ahora explicaremos las fórmulas de ambos tipos de fricción. Para la fricción estática, su fórmula de fricción estática es menor o igual a la constante llamada coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. La fórmula de la fricción dinámica es igual a la constante coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. La fricción en la vida cotidiana se relaciona cuando se frota, restrega o se roza algo. Se genera una oposición y es lo que permite a las personas o a los cuerpos automatizados que el ser humano creó detenerse una vez puesto en marcha. Algunos ejemplos son las ruedas de un automóvil que se mueven sobre el pavimento, intencionalmente altas para proporcionar al conductor un mayor control sobre el vehículo. Un fósforo cuando choca con la caja, generando la combustión necesaria para encenderse. Otro ejemplo es una pista de patinaje sobre hielo en donde la fricción está reducida y por ello se utilizan patines para que el desplazamiento sea mayor. Podemos decir que un cuerpo está quieto cuando no está sometido a fuerzas externas, que generan una perturbación, o cuando la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. En este caso, un coche está en reposo porque está en equilibrio, y especialmente hay algo que hace que no avance el coche, y este puede ser el freno o el freno de mano. ¿De qué depende la fricción que tienen dos materiales que se deslizan entre sí mismos? Esta fuerza de rozamiento depende de la masa de los cuerpos, de manera que los objetos más pesados muestran mayor roce que los livianos. La fricción, además, tiene un efecto en las superficies en contacto. A menudo es imperceptible, sin embargo, la energía cinética que se pierde por el rozamiento se transforma en calor, es decir, las superficies se calientan por el roce. Incluso ambas pueden sufrir un desgaste. ¿Qué pasa a nivel molecular? La fricción puede deberse en primer lugar a microimperfecciones entre las superficies en contacto, que dificultan el deslizamiento de una sobre la otra, incluso si en apariencia no pueden percibirse. Esta es la razón de que algunas superficies tengan más fricción que otras. Estas imperfecciones hacen que la fuerza perpendicular R entre ambas superficies no lo sea perfectamente, sino que forma un ángulo con la normal N, el ángulo de rozamiento. Por tanto, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal N, perpendicular a las superficies en contacto, y de la fuerza de rozamiento F, paralela a las superficies en contacto.